cumplirse el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. De repente se produjo desde el cielo un estruendo, como de viento que soplaba fuertemente y llenó toda la casa donde se encontraban sentados. Vieron aparecer unas lenguas, como llamaradas, que se dividían, posándose encima de cada uno de ellos. Se llenaron todos de Espíritu Santo y empezaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les concedía manifestarse. Residían entonces en Jerusalén judíos devotos venidos de todos los pueblos que hay bajo el cielo. Al oírse este ruido, acudió la multitud y quedaron desconcertados porque cada uno los oía hablar en su propia lengua. Estaban todos estupefactos y admirados, diciendo: ¿no son galileos todos esos que están hablando? Entonces, ¿cómo es que cada uno de nosotros los oímos hablar en nuestra lengua nativa? Entre nosotros hay partos, medos, elamitas y habitantes de Mesopotamia, de Judea y Capadocia, del Ponto y Asia, de Frigia, de Panfilia, de Egipto y de la zona de Libia, que limita con Cirene. Hay ciudadanos romanos forasteros, tanto judíos como prosélitos. También hay cretenses y árabes, y cada uno los oímos hablar de las grandezas de Dios en nuestra propia lengua. Estaban todos estupefactos y desconcertados, diciéndose unos a otros: ¿qué será esto? Otros, en cambio, decían en son de burla: están borrachos. Entonces Pedro, poniéndose en pie, junto con los 11, levantó su voz y con toda solemnidad declaró ante ellos: Israelitas, escuchad estas palabras. A Jesús, el Nazareno, varón acreditado por Dios ante vosotros con los milagros, prodigios y signos que Dios realizó por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este entregado conforme al plan que Dios tenía establecido y previsto, lo matasteis, clavándolo a una cruz por manos de hombres inicuos. Pero Dios le resucitó, librándolo de los dolores de la muerte, por cuanto no era posible que ésta lo retuviera bajo su dominio. Por lo tanto, con toda seguridad, conozca toda la casa de Israel que al mismo Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios lo ha constituido Señor y Mesías. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Queridos hermanos, cada vez que nos encontramos en el nombre de Jesús, el Espíritu Santo está en medio de nosotros para renovar las maravillas pentecostales. Abrid vuestros corazones en este día a la obra maravillosa del Espíritu Santo en el nombre de Jesús,
Señor. Todo puede pasar para los que tienen fe y que quieren dejarse mover por el amor de los amores, por el poder de los poderes, por el Rey de los reyes, Señor y Mesías, Jesús de Nazaret. Es un día de bendición. Empezando por una cosa, antes de Pentecostés, lo que había pasado. Muchas cosas, pero lo más importante fue la muerte de Jesús. Había más tocado sus corazones, los corazones de los apóstoles, que las apariciones que luego habían ido teniendo, viendo a Jesús resucitado. Eso para ellos es como si era como un sueño. No habían podido creer, tener fe en Jesús resucitado. Pero esperaban que iba a pasar algo. Porque Jesús les había insistido mucho, se había ido insistiendo. Porque Jesús les habló primero de su Padre. Como lo dice él mismo en Juan 17. Les hablé de tu nombre. Te han conocido. Luego les habló del Espíritu Santo. Y les prometió que les iba a mandar, a enviar desde el Padre ese Espíritu Santo. Que ese Espíritu Santo iba a ser testigo de Él. Y renovó esa promesa después de su resurrección. Esperaban, anhelaban en alguien. Tenía ese anhelo, afán. Espíritu Santo, ¿cómo actúa? ¿Quién es? ¿Qué va a ocurrir? Es como un niño que va a recibir la confirmación. Los catequistas han hablado mucho del Espíritu Santo y los que se están preparando, ¿qué va a pasar? Pero a veces casi no pasa nada. Ya, la vida sigue igual. Como los que se les bautizan siendo mayores, antes de ser bautizados están esperando. ¿Qué va a pasar? El día del bautismo, ¿qué va a pasar? Pero después casi no ha pasado nada. La vida sigue igual. Como los que van a recibir la primera comunión, esperando. Cuando comulguemos, ¿qué va a pasar? Y después no pasa casi nada. ¿Por qué? ¿Por qué? Y eso también puede pasar con los que reciben el orden, esperando que voy a recibir. Y después no experimentan nada de su vida es como si el Espíritu Santo en algunos de ellos no hubiera bajado para darlos otra cosa. No fue lo mismo con los apóstoles el día de Pentecostés. Y no es lo mismo para los que tienen fe. Puede también ser lo mismo, poner otro ejemplo de los que esperan una efusión. Durante 7 semanas o más, se les ha ido hablando de la efusión del Espíritu Santo.
está esperando que, no sé, se va a mover, va a empezar a bailar de alegría y después nada. Todo sigue igual para muchos. Pero esto, ¿qué pasa? Se rebautiza, después no pasa nada. Recibe la comunión, después no pasa nada. Y recibe la confirmación, después no pasa nada. El orden, después no pasa nada. Muchas efusiones, no pasa nada. ¿Qué pasa entonces? Falta de fe. La verdad es que a veces pensamos que tenemos fe y no la hay. Lo que tendríamos que pedir primero es esa fe y nunca la pedimos. Porque suponemos que la tenemos ya, que somos creyentes ya, de hace tiempo ya, tenemos fe. ¿Y acaso esa fe, como dijo el Señor Jesús, cuando el Hijo del Hombre vuelva, encontrarás fe en la tierra? ¿Acaso esa fe la tenemos? Tenemos fe en Jesús resucitado de entre los muertos, que camina con nosotros, que tiene poder, que toca, cambia. Al que lo encuentra, la vida cambia. Que tienen en sus manos poderes. En sus voces van cambiando, sembrando vida. Esa fe la tenemos. Jesucristo está en nosotros, porque esa fe abre nuestro corazón a la obra maravillosa de Jesús resucitado. Y es lo que pasó el día de Pentecostés. Porque los apóstoles se habían realmente esperaban. Con las palabras de Jesús, habían visto sus milagros, su presencia después de su resurrección, sus corazones esperaban con anhelo. Y desde entonces, realmente recibieron, porque habían abierto sus corazones a la obra maravillosa del Espíritu del Padre, del Espíritu de Jesús. Aquí estamos. Nos entregamos a tu obra. Cámbianos, llénanos. Queremos ir a donde tú quieres que vayamos. Entonces el Espíritu Santo bajó y les llenó, porque habían abierto toda su vida a su obra. Porque el Espíritu Santo no hay que pensar que es algo de magia. Es decir, algo que se producirá. Si cierras, no entra nada. Hay que abrir. Abrid puertas de vuestros corazones a la obra del Espíritu Santo. Como uno que está alabando, abriendo sus manos, que los corazones también se abran. Y la obra del Espíritu Santo, que es la creación, primero, una obra inmensa, que llamaríamos infinita. Nadie sabe dónde llega la creación. Quizás lo que el mundo ha podido descubrir puede ser 1% de la creación. Se habla que se han ido, no sé, viajando en el espacio, entonces puede ser que ya lo que no conocemos es más, puede ser 1% de lo que hay como creación. La obra maravillosa, grandísima del Espíritu, de la creación. Y a veces ni siquiera nosotros nos hemos abierto a esa obra. Espíritu creador, eres grandísimo. Contemplando la creación, viendo ese Espíritu creador, eso mismo nos abre, cambia nuestra vida. Pero más maravillosa, como lo dice la canción de Esrutet en la noche de la vigilia pascual, la redención. Es el Espíritu Santo que bajó para crearlo todo de nuevo, empezando por los corazones del hombre. Lo que es más difícil
en el mundo para manejar. En toda la creación, el Espíritu Santo lo puede mover todo con facilidad. Pero los corazones de los humanos, allí es lo más complicado. Y el día de Pentecostés, las maravillas empezaron, la renovación empezaron en los corazones de los hombres, que se habían abierto a la obra, a sus obras, y empezaron a ver todo de otra manera. Se dice que antes de que llegara el Espíritu Santo, estaban sentados. Cuando se le llenó el Espíritu Santo, Pedro y sus compañeros después dice de pie. Pedro y sus compañeros. Entonces Pedro, poniéndose en pie, junto con los 11, versículo 14, y en el primer versículo, estaban todos juntos en el mismo lugar. De repente se produjo desde el cielo un estruendo y llenó toda la casa donde se encontraban sentados. Versículo 2. Y después de que viniera el Espíritu Santo, no se quedaron sentados, se levantaron. Versículo 14. Entonces Pedro, poniéndose en pie. La iglesia de Pentecostés, la iglesia llena del Espíritu Santo, está en pie, caminando. Se ha levantado, alabando, proclamando las maravillas, trabajando. No espera nada más. Está obrando, perfeccionando la obra maravillosa de la creación que empieza por sus corazones. Hay que saber que el Espíritu Santo no hará nada si tu corazón no se abre a su obra. Y ese corazón no es el Espíritu Santo que vendrá a abrirlo. Eres tú. Él llama. Abre tu corazón a mi obra. Abre tu corazón. Y aquí estoy. Uno cuando dice al Espíritu Santo, aquí estoy, justamente se levanta como Jesús después de su bautismo. Listo para todo. Hasta llegar a Jerusalén, sin que nadie le pare, incluso Herodes. Sin miedo a nada ni a nadie, proclamando las maravillas de su Padre. Y nosotros proclamando las maravillas de la Pascua. Ha muerto, ha resucitado, es el Señor, es el Mesías, Jesús de Nazaret. Es lo que sencillamente hace el Espíritu Santo primero en nuestra vida cuando viene. Darnos la fe en Jesús. Esa fe que nos hace levantar. Con lo que tenemos no podemos sentarnos. Ya es el momento de levantarnos para anunciar a los demás lo que estamos experimentando. No podemos callarnos. Ya ha llegado el momento de proclamar al que resucitó de entre los muertos, nuestro Señor, el Mesías. No podemos callarnos. Por eso se pusieron al pie y empezaron a hablar, a proclamar a Jesús. Y cuando se proclama a Jesús, porque es el Espíritu Santo que lo va haciendo por su boca, desde sus corazones,
abiertos a su obra. Entonces, ese espíritu que sale de su boca, por el nombre de Jesús, va invadiendo el mundo entero. Se va derramando a los que oyen esas palabras que hablan de Jesús. Es lo que ha ido pasando. Por donde pasaban los apóstoles, llenos del Espíritu Santo, proclamando a Jesús. Y mientras están proclamando a Jesús, Jesucristo es Señor, ha muerto, resucitado, todos los pecados se perdonan por su nombre. Y el Espíritu Santo va llenando a cada uno, transformando su vida. Y a veces la infusión se iba haciendo y los apóstoles sin esperarlo, como lo que pasó en el capítulo 10 de los Hechos de los Apóstoles, que podemos también llamar los Hechos del Espíritu Santo por los apóstoles. Los judíos habían resistido, ya lo sabemos desde el capítulo 15, a que los paganos oyeran la buena noticia. Querían cerrar, que se quede como judío, en el medio de los judíos. Y el Espíritu Santo querían abrir. Y ellos resistiendo. En el capítulo 10, Pedro mismo experimentó algo realmente raro de lo que estoy comentando. Mientras se proclama a Jesús a la gente, el Espíritu Santo va invadiendo su vida. ¿Y qué viene a hacer el Espíritu Santo? Lo que hizo en Jesús. Resucitándolo de entre los muertos. Porque hay muchas almas que andan muertas. Cuando se habla de alguien que resucitó de entre los muertos, la muerte va huyendo. Y con su aliado, que es el pecado. Las almas se van entregando justamente a la obra del Espíritu Santo, a la victoria de Jesús. Se van dejando el Espíritu Santo entrar en su vida para renovarla. Lo mismo que hicieron los apóstoles el día de Pentecostés. Esa gente que oye hablar de Jesús, Señor, Jesucristo es Señor, Jesucristo es Señor. Hay algo que pasa en su vida, que el Espíritu Santo va haciendo, dándoles fuerza de desatarse del mal, del maligno, del pecado, de sus malas costumbres. Se van levantándose de sus malas costumbres, de sus vicios. Van resucitando, se van levantando, se van poniendo al pie, como el día de Pentecostés los apóstoles. El Espíritu Santo va levantando una multitud de personas que creían en Jesús y que se ponen al pie como Él. Cuando se presentaba en medio de sus apóstoles, apareciendo a ellos al pie. O al borde del mar, al pie. La iglesia al pie, proclamando a Jesús. No una iglesia hundida, sentada, sin hacer nada, sino disfrutando de las maravillas de Jesús y proclamándolas. Y Pedro, por la aparición que había tenido, fue obligado a ir a la casa de Cornelio, pienso. Y cuando llegó allí, había gente que le esperaba. Entonces empezó a hablar. ¿Pero qué hablaba? No se puede ser sin mucha convicción, pero tenía ese mensaje de vida. El mensaje de vida para nosotros cristianos es único. Es Jesús, resucitado de entre los muertos. Se puso a proclamar a Jesús, lleno del Espíritu Santo. Y dijo, después, en la casa de Cornelio,
Me refiero a... Vosotros conocéis lo que sucedió en toda Judea, comenzando por Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Para no distraer a la gente, añade directamente. Me refiero a Jesús de Nazaret, ungido por Dios con la fuerza del Espíritu Santo, que pasó haciendo el bien y curando a todos los oprimidos para el diablo, porque Dios estaba con él. Nosotros somos testigos de todo lo que hizo en la tierra de los judíos y en Jerusalén. A este lo mataron, colgándolo de un madero, pero Dios lo resucitó al tercer día y le concedió la gracia de manifestarse, no a todo el pueblo, sino a los testigos designados por Dios. A nosotros que hemos comido y bebido con él después de su resurrección de entre los muertos. Nos encargó predicar al pueblo, dando solemne testimonio de que Dios lo ha constituido juez de vivos y muertos. De él dan testimonio todos los profetas, que todos los que creen en él reciben por su nombre el perdón de los pecados. Todavía estaba exponiendo Pedro estos hechos cuando bajó el Espíritu Santo sobre todos los que escuchaban la palabra. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se sorprendieron de que el don del Espíritu Santo se derramara también sobre los gentiles, porque los oían hablar en lenguas extrañas y proclamar la grandeza de Dios. Entonces Pedro añadió: ¿se puede negar el agua del bautismo a los que han recibido el Espíritu Santo igual que nosotros? Y mandó bautizarlos en el nombre de Jesucristo. Palabra de Dios. Lo que estoy hablando. Y eso os aseguro, y yo lo digo por experiencia, siempre cuando se proclama el nombre de Jesús Señor, el Espíritu Santo baja a la asamblea que está oyendo ese nombre grandísimo, poderoso, que ha vencido al pecado, que ha vencido a la muerte. Pero resulta que no todos proclaman a Jesús. Tenemos muchos predicadores, mucha gente que da enseñanza, pero los que nos hablan de Jesús, como Pedro lo haría, son pocos. Y a esas personas el Espíritu Santo está buscando. Los que utiliza Él y habla de Jesús, el Señor de la vida y de la muerte, el Rey de los reyes, el que cuando se proclama su nombre se cura las enfermedades, el Espíritu Santo baja, da dones, convierte, la iglesia se renueva porque ha oído la buena noticia: Jesucristo vivo, Jesús vivo en medio de nosotros. Y eso el Espíritu Santo lo quiere hacer aquí. Quiere invadir nuestra vida, cambiando nuestro corazón, llenándolo de ese fuego de Pentecostés. Uno se le llena a Jesús, el Espíritu Santo nos llena de Jesús. Me gustaría hablar de Él porque llena mi corazón. No puedo callarme, como lo decían los apóstoles. Es que no podían, como en el capítulo 5, porque sufrían. El Espíritu Santo les había lleno de Jesús. Y les decían: callaos, pero no podemos, no podemos. Lo han ido repitiendo en el capítulo 4. Cuando se le preguntaron, y capítulo 5,
hicieron comparecer en medio de ellos a Pedro y a Juan y se pusieron a interrogarlos. ¿Con qué poder o en nombre de quién habéis hecho eso vosotros? Habían curado al paralítico en el nombre de Jesús. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, y cuando se habla de lleno es lleno, no es por la mitad. Cuando no se llena, no hay nada que desborda, nada. De lo que quiere decir que para hablar de Jesús hay que estar lleno de Él, sino nada. Quizás mucha gente anda teniendo por la mitad al Espíritu Santo y por la mitad el Espíritu del mundo. Y no pueden decir nada, porque no hay nada que rebosa sin haber llenado. Cuando el Espíritu Santo nos llena de Jesús, no podemos no hablar de Él. Jesús es Señor, Jesús es Señor. Y Juan y Pedro les pasaba lo mismo. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, jefes del pueblo y ancianos, porque le hemos hecho un favor a un enfermo, nos interrogáis hoy para averiguar qué poder ha curado a ese hombre. Quede bien claro a todos vosotros y a todo Israel que ha sido el nombre de Jesucristo, el Nazareno, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de entre los muertos. Por este nombre se presenta este sano ante vosotros. Y más adelante se preguntaba qué iban a hacer de ellos. ¿Qué haremos con estos hombres? Es evidente que todo Jerusalén conoce el milagro realizado por ellos. No podemos negarlo. Pero para evitar que se siga divulgando, les prohibiremos con amenazas que vuelvan a hablar a nadie de ese nombre. Y habiéndolos llamado, les prohibieron severamente predicar y enseñar en el nombre de Jesús. Pero Pedro y Juan, en el nombre de Jesús. Pero Pedro y Juan les replicaron diciendo, ¿es justo ante Dios que os obedezcamos a vosotros más que a Él? Juzgadlo vosotros. Por nuestra parte, no podemos menos de contar lo que hemos visto y oído. En el capítulo 4 de los Hechos de los Apóstoles, del versículo 7 a 19. En el nombre de Jesús. Podéis hablar de todo lo que queráis, pero de Jesús no. Resulta que a nosotros nadie nos impidió hablar de Jesús, pero hemos callado ese nombre. Nos reunimos, hablamos de otras cositas bonitas, pero de Jesús poco. Y nos reunimos en qué nombre, en ese nombre. Mateo capítulo 18, versículo 18 a 20, Jesús dice, los que están reunidos, no cualquier reunión, no, en mi nombre. ¿Y qué estarán haciendo? ¿Qué? Invocándome. Estaré en medio de ellos. Toda reunión cristiana debe hacerse en el nombre de Jesús. En nombre de Jesucristo. No solo eso, invocar su nombre. Señor Jesús, estamos reunidos aquí en tu nombre, Señor Jesucristo, e invocamos tus bendiciones sobre nosotros. Ven, Señor Jesús, que estés con nosotros, en medio de nosotros, para cumplir milagros, sanar a enfermos,
resucitar a los muertos en el alma y en el cuerpo en medio de nosotros. Muestra tu poder, Señor Jesús. Estamos aquí, pobres, invocando su misericordia sobre nosotros. Una comunidad que rezaría así, necesariamente Jesucristo pasaría, tocaría corazones, cambiaría a gente. Pero ¿cuánta gente reza así? Nosotros hemos callado el nombre sobre todo nombre, sin que nadie nos amenazara. Solo por tontería diría, o por no conocer lo que tenemos que decir. Nuestro mensaje que salva, que cambia, que da vida, que es una persona que tiene nombre. Jesús, Jesús de Nazaret, el Señor, el Mesías, que los apóstoles proclamaron en el capítulo 5. Los apóstoles vuelven a repetir que no pueden callarse, porque están llenos. Es como alguien que te diría, no respires, por favor. No respires, me están molestando. Es como decirte, muérete, muérete. Para los apóstoles, llenos del Espíritu Santo, Jesús es su vida ya. Decirles, callaos, es que decir a cada uno, muérete. Por eso prefieren que se les mate en lugar de callar el nombre sobre todo nombre. Jesús. Y en el capítulo 5, esta vez se le pusieron en la cárcel, se le pegaron, pero ellos siguieron proclamando a Jesús Señor, y dijeron, porque se le habían puesto en la cárcel, desde el versículo 17, entonces el sumo sacerdote y todos los suyos que integran la secta de los saduceos y un arrebato de celo, y en un arrebato de celo prendieron a los apóstoles y los metieron en la cárcel pública. Pero por la noche el ángel del Señor les abrió las puertas de la cárcel y los sacó fuera diciéndoles, marchaos, y cuando lleguéis al templo, explicad al pueblo todas estas palabras de vida. Entonces ellos al oír entraron en el templo y al amanecer se pusieron a enseñar. Llegó entre tanto el sumo sacerdote con todos los suyos, convocaron el Sanedrín y en pleno de los ancianos de los hijos de Israel y mandaron a la prisión para que los trajesen. Fueron los guardias los guardias no los encontraron en la cárcel y volvieron a informar diciendo, hemos encontrado la prisión cerrada con toda seguridad y a los centinelas en pie a las puertas, pero al abrir no encontramos a nadie dentro. Al oír estas palabras, ni el jefe de la guardia del templo ni los sumos sacerdotes atinaban a explicarse qué había pasado. Uno se presentó avisando, mirad, los hombres que metisteis en la cárcel están en el templo enseñando al pueblo. Entonces el jefe salió con los guardias y se los trajo sin emplear la fuerza por medio a que el pueblo los apedrease. Una vez conducidos, les hicieron comparecer ante el Sanedrín y el sumo sacerdote los interrogó diciendo, ¿no os habíamos ordenado formalmente no enseñar en ese nombre? En cambio, habéis llenado Jerusalén con vuestra enseñanza y queréis hacernos responsables de la sangre de ese hombre.
Pedro y los apóstoles replicaron: hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres resucitó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándolo de un madero. Dios lo ha exaltado con su diestra, haciéndolo jefe y salvador, para otorgar a Israel la conversión, el perdón de los pecados. Testigos de esto somos nosotros y el Espíritu Santo que Dios da a los que lo obedecen. Ellos al oír esto se consumían de rabia y trataban de matarlos. Ya se puede seguir. Pero por fin, por el consejo de Gamaliel, los dejó irse después de azotarlos. Y ellos pues salieron del Sanedrín contentos de haber merecido aquel ultraje por el nombre. Ningún día dejaban de enseñar en el templo y por las casas, anunciando la buena noticia acerca del Mesías. ¿Quién? Jesús. ¿Y nosotros qué hacemos hoy en día? ¿Acaso hablamos de Jesús? ¿A quién hemos hablado de Jesús? El Señor, que tiene fuerza, que tiene poder, que convierte, que sana a los enfermos. Jesús está vivo. Es lo que proclamaban los apóstoles. ¿Qué hemos hecho de la buena noticia? Que el Espíritu Santo derramó en nuestros corazones. ¿Qué hemos hecho de nuestro bautismo, confirmación, efusiones? Todo eso que hemos hecho de eso. Porque el Espíritu Santo, si realmente vino en nuestros corazones, era para que proclamáramos a Jesús Señor. Jesús es el Señor. Jesucristo está vivo y está en mí. Me ha salvado, me ha convertido. Y los apóstoles diciendo: da el Espíritu Santo a los que le obedecen. Esa obediencia es lo que he dicho de aquí estoy. Como dijo la Virgen, aquí estoy. Porque a veces no queremos que el Espíritu Santo nos disponga como quiera. Aquí estoy. Suelto mis defensas. Aquí estoy. Y eso lo vamos a ver en adelante, cómo realmente el Espíritu Santo revoluciona nuestra vida cuando hay un golpe. Hay un golpe de cambio en nuestra vida y todo cambia. Como eso cambió con los apóstoles, con la Virgen, cambió su historia, el Espíritu Santo, y ahora quiere cambiar la tuya. Y entonces, Espíritu Santo, aquí estoy. Que mi vida sirva para que el mundo entero conozca a Jesús Señor. Anuncie a Jesús Señor, experimente su encuentro con Él, encuentro maravilloso con el resucitado que lo cambia todo. Gloria a ti, Señor Jesucristo. Dios